Continuamos esta tarde-noche en nuestra bitácora política. Es momento de escuchar lo que tienen que decir los jóvenes voceros de los presidenciables en nuestro país. Aquí en el estudio de Bitácora Política se encuentra Juan Pablo Adame, coordinador regional de la campaña de Ricardo Anaya. También Antonio Atolini, politólogo del ITAM y representante de la coalición Juntos Haremos Historia. También a Paul Hospital, presidente del Instituto Reyes Heroles y representante de la campaña de José Antonio Meade. También a Miguel Ángel Toscano, especialista en políticas públicas y asesor de Margarita Zavala. También a Javier Náñez Pro, representante de Jaime Rodríguez, el Bronco, ante el INE. Señores, los cinco, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Bien, como estas mesas las estaremos realizando semanalmente, pues hemos organizado los temas para que no hablemos de muchas cosas, de todo y de nada. Entonces, se organizaron los temas y acordamos que pudiéramos platicar en principio de las propuestas que traen sus representados en materia de seguridad y procuración de justicia. Entonces, me gustaría comenzar contigo, Juan Pablo. ¿Qué es lo que trae Anaya? En síntesis, como proyecto de nación en este grave tema que es el de la inseguridad de nuestro país. Primero, un diagnóstico y un contexto. El 2017 fue el año más violento de nuestro país. Es el año que más han sufrido los mexicanos, pues, crímenes de todo tipo. Y lo que tenemos es a un gobierno que no ha sabido resolver ese problema que tenemos de seguridad. Lo que nosotros estamos planteando es poner al ser humano en el centro. ¿Qué significa esto? O sea, que se pueda crear y se pueda tener una estrategia de seguridad en donde la persona sea el centro de toda la estrategia. Eso significa, entre otras cosas, para ser muy rápido, crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que ha funcionado en estados panistas, como cuáles, como Querétaro. O sea, que tiene unos índices aceptables, digamos, en combate a la inseguridad y que es algo que nosotros queremos llevar también a nivel nacional. Así te la dejo como muy concreta y una propuesta en específico. Muy bien, voy al extremo. Javier Náñez, ¿qué es lo que trae el Bronco en ese sentido? Bueno, pues en el tema de seguridad realmente es una temática que ha sido uno de los principales problemas de México, en nuestra opinión. Realmente nosotros tenemos planeado usar la tecnología a favor de la ciudadanía en materia de seguridad. ¿Qué hizo el ingeniero Jaime, no nada más cuando estuvo en funciones de gobernador, sino cuando fue alcalde de un municipio? Mediante las redes sociales creó toda una red ciudadana en donde le hacían reportes prácticamente de todo lo que estaba sucediendo en la ciudad y ya sabía a dónde mandar las policías, dónde interceptar a los narcotraficantes, el narcomenudeo. Todo eso le funcionó de maravilla para sacar a la inseguridad de este municipio de García. Y no solo eso, además de toda esta cuestión, es muy importante ver qué está detrás de del problema de inseguridad que tenemos en el país. ¿Por qué tenemos un país tan inseguro? Son aquí dos pilares, consideraría yo. El pilar del problema económico que tenemos en el país y el de la educación. Si la gente tuviera reales oportunidades y formas de salir adelante, conseguir dinero y hacer una vida digna, no tendría nada que estar haciendo delinquiendo, ¿no? Entonces tenemos que entrarle duro al tema económico y a la gente que rompa la ley. No podemos andar nosotros haciendo perdones a estas personas. No va a haber pactos con la delincuencia, vamos sobre ellos y a mejorar la economía del país. Cuando hablas de pactos, ¿tiene algo que ver con algo de Andrés Manuel López Obrador? Estoy provocando, Antonio, por supuesto. Pues realmente yo no quisiera decir que tiene que ver con uno con otro. Es algo de lo que se ha hablado. Han dicho que sí se propuso eso, si no se propuso eso, yo no quiero entrar en polémicas. Bien, antes contigo, Pablo Antonio, lo que trae Andrés Manuel. Muy sencillo. Existe información publicada por la Sedesol, por el Coneval, por el INEGI, que hay una correlación entre los espacios donde más pobreza y marginación existe y la violencia desatada en este país. Para hablar concretamente de la más importante propuesta que Andrés Manuel trae para poder resolver el problema, y es una cosa que ya bien se ha mencionado en la mesa, que es la ley de amnistía. ¿Qué significa la ley de amnistía? Porque creo que no ha sido suficientemente explicada y es conveniente utilizar estos espacios para divulgar esa información. Primero, es una ley, es decir, no es un decreto que desde el poder se hace para que con el dedo de la autoridad de quien sea, presidente Andrés Manuel o el que sea, perdone a quien se le dé la gana. No es cierto. Como ley, primero tiene que definirse dos cosas. El universo de las personas que van a incorporar en este supuesto y los delitos que en supuesto caso haber cometido van a ser perdonados. ¿Cuáles son particularmente los grupos sociales a los que se quiere resolver con esto?
campesinos, migrantes y personas que están involucradas por marginación, pobreza y obligación, a tener que haberse involucrado en algún tema de tráfico de estupefacientes o de distribución de droga, en donde el Estado no existe. La principal diferencia de las propuestas de todos los otros candidatos y la de Andrés Manuel es que el Estado de Derecho no se va a imponer con rifles, balas o militares en la calle, sino con un proceso de reconciliación que incorpore a quienes han quedado fuera a través de una ley de amnistía que de ninguna manera significa perdonar a narcotraficantes. Bien, Miguel Toscano, el caso de Margarita Zavala. A ver, 3 propuestas muy concretas. Por favor. Primero, combatir a los criminales, ¿no? Margarita lo anunció hace 2 días. Dijo, vamos a ir por el cartel más importante de México. Vamos a ya está identificado además, o sea, Marina lo tiene perfectamente identificado y lo vamos a acabar. ¿Qué es él? Eso Marina lo dirá, pero pueden ser los Zetas. Vamos a ir contra los grupos más violentos de este país y los vamos a acabar, los vamos a desmantelar. Y sepan todos que Margarita es la única candidata que es la que mejor conoce el tema de seguridad pública, no nada más porque acompañó a Felipe Calderón 6 años, sino porque además ella se ha involucrado en los temas de seguridad. Número 2, vamos a hacer por lo menos 20 corredores carreteros seguros. Hoy se roban contenedores todo el tiempo, a todas horas, en la noche, de día, y vamos a hacer estos 20 corredores que van a fortalecer la economía nacional además, y que le vamos a dar garantía a los empresarios que puedan transportar sus mercancías de un lado a otro. Y 3, y también ya están definidas, 2 zonas urbanas que están altamente violentas, León y Tijuana, como Ciudad Juárez en su momento, en donde vamos a intervenir con el ejército, con Marina, con policías, ¿no? Y vamos a reconstruir a la sociedad como lo hicimos cuando el presidente Felipe Calderón en Ciudad Juárez. Bien, son las 3 propuestas. Polo Hospital, ¿qué trae José Antonio Mid en materia de seguridad y procuración de justicia? El combate a la inseguridad, sin duda alguna, se debe de ver de manera transversal. Es un enfoque integral y debe de ser acompañado de distintas políticas públicas, no solamente el combate al crimen. ¿Qué ha propuesto en concreto José Antonio Mid para los mexicanos? Que les demos donde más les duele, que les quitemos las armas, que no puedan llegar a acceder a ellas y, por supuesto, el dinero. Todo eso contra el crimen organizado. Debemos de acabar con la violencia aplicando la ley, no negociándola. A mí me extraña que en cada mesa de debate que escucho, que veo, que tienen ustedes aquí, vemos al candidato López decir propuestas muy concretas, muy claras, como cancelar el aeropuerto, como darle amnistía a los criminales. Pero escuchamos aquí a sus voceros, que más que voceros parecen entonces traductores de la palabra de López Obrador, matizando las propuestas que tiene, matizando que van a revisar los contratos del aeropuerto, matizando que la amnistía aplicará solamente en casos muy particulares. López lo dice con todas sus palabras y me parece sumamente preocupante. La inseguridad, insisto, debe de atacarse con un enfoque integral, con un parque en las colonias para que las familias disfruten de sus espacios públicos, pegarles donde les duele, en las armas y en el dinero, no perdonando a los criminales. Estamos del lado de las víctimas, no de los criminales. Okay. Blanca. Oigan, pues ya cada uno tuvo su oportunidad de decir cuáles son las propuestas en materia de seguridad y procuración de justicia de sus candidatos a los que representan. Tú estás muy expresivo hoy, danos un momento. Ahora yo quiero preguntarles, por ejemplo, el Partido Acción Nacional ya ha gobernado 12 años el país, no se resolvió el tema de inseguridad. También, ya lo decías, Margarita Zavala, pues es esposa de un expresidente de México donde los índices de criminalidad subieran exponencialmente, y el PRI, pues en este momento está gobernando al país y no vemos que tampoco haya un resultado en materia de seguridad. ¿Qué tienes que decir al respecto? Juan Pablo Adame. O sea, el Partido creo Acción Nacional. que, con todo respeto, Blanca, se te está olvidando también los municipios que ahora gobierna Morena. O sea, ¿por qué es importante decirle al auditorio que Morena ya está gobernando? Y que en donde gobierna Morena también tenemos graves problemas de inseguridad. ¿Por qué no vamos hablando de Texcoco, en donde crecieron los homicidios dolosos? ¿Por qué no vamos hablando de las delegaciones que actualmente gobierna Morena en la Ciudad de México, en donde también el crimen se ha adueñado de las calles? O sea, los cárteles que hoy están ahí, que son dueños de los ambulantes y que todo el narcomenudeo se está dando en las calles de la Ciudad de México. A ellos son a los que ustedes quieren perdonar y nosotros no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque hoy estamos viendo que la Ciudad de México se está volviendo también insegura, y no le echen la culpa al gobierno de la Ciudad de México. Se trata
de municipios y de gobernantes y de una forma de hacer política que ya lo está haciendo Morena y que no está resolviendo el problema de seguridad y que no nos vengan a decir que cuando ellos lleguen van a perdonar En respuesta, a Antonio, los malos. rápidamente, en 30 segundos. Exacto. Cuando Juan Pablo Adame, desde la posición de representación del Frente, dice es que hay que ver los espacios pequeños en donde existen gobiernos, tiene razón, hay que revisarlos, pero el problema es, y es de ahí donde parte el error de su diagnóstico, es que el problema en México es de la delincuencia organizada transnacional, es decir, aquella que es capaz de poder comprar políticas públicas y poder interceder en cómo el gobierno está siendo comprado por grupos criminales. Para poder combatir eso, se necesita tener varios planteamientos que pasan, primero, por planteamientos de justicia transicional y también para la aplicación de convenciones internacionales. Las dos propuestas que de ninguna manera, y reto a cualquier persona que me saque la declaración puntual en donde Andrés Manuel dice voy a perdonar a criminales, eso es una verdadera falta de respeto a la inteligencia de la gente, porque la ley de amnistía es un proceso político apegado a derecho que busca la reconciliación y el encuentro de una población olvidada. Y además también instrumentos de política pública que combaten a la delincuencia organizada transnacional, no solamente concentrándose en los pequeños detalles que Pero políticamente entonces, en materia de utiliza el seguridad, Frente. ¿donde gobierna Morena están bien en este No, a momento? ver, es que Es si que tú- esa es la pregunta. No, si ¿Texcoco tú está puedes... bien en materia de seguridad? Para ir recorriendo la palabra, Difícilmente. cierra, por favor, Antonio. Difícilmente hay una correlación, difícilmente no puede haber una correlación entre los problemas de inseguridad que viven municipios y estados con la media nacional. Bien. Entonces, no creo que se puede... No, Bien, explicamos el momento. proyecto un poco más Siguiente. Paul. Gracias. En 30 segundos. Nada más para Juan Pablo Adame, que habla del caso queretano. Yo, que soy de esa tierra, te quiero decir que ha sido un fracaso este sexenio en materia de seguridad en Querétaro. Ahí están los índices, tú los puedes consultar, son públicos. Y sobre todo, pregúntale a la gente de Querétaro si hoy se siente más segura que antes. Por no hablar, por supuesto, de los narcodelegados que ha promovido Morena en la Ciudad de México y que nos tienen inmersos en un tema de inseguridad brutal. Insisto, el enfoque contra la inseguridad debe de ser integral, transversal y además sumar a la sociedad civil, Bien. sumar a la sociedad civil organizada, que por cierto López también desprecia, Bien. que hace oídos sordos de ellos. Terminamos acá. Y Terminamos solamente acá, para terminar, me basta Paul. un ejemplo. No ahora que los desconoció, sino cuando fue jefe de gobierno de esta ciudad, que se dio la marcha más grande de la que tienen registro los capitalinos en contra de los altos índices de inseguridad, y que López, el entonces jefe de gobierno, los calificó como pirurris a quienes exigían mejores Miguel niveles de Ángel, ahora Momento, vamos a señoras y la señores. palabra. No Miguel nos Ángel. merecemos eso. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. López Obrador propone traer al Papa para resolver los problemas de Por inseguridad. supuesto. No me parece fuera de lugar. el nuevo No, fiscal es de el nuevo la nación. fiscal va a ser el Papa, no nosotros. Que termine el argumento, por favor. Nosotros, y creo que ha quedado muy claro, el mejor presidente de la República ha sido Felipe Calderón. Y en materia de seguridad es el primero y el único que ha enfrentado a los criminales de frente. Y les digo una cosa, eso es lo que va a hacer Margarita, enfrentar a los criminales. Ella va a continuar con esta política que dejó en un momento hubo antes. muchos aprendizajes. Hubo ¿Calderón? muchos errores. ¿Felipe Calderón? Claro, Muertos, hubo muchos errores. desaparecidos. Y Margarita afortunadamente ha aprendido de esos errores y tenemos muchos aprendizajes. Y claro, hay mucha inteligencia, me refiero a inteligencia tecnológica que maneja Marina, que se ha mejorado en los últimos años. Y Margarita con esa inteligencia tecnológica va a combatir de frente a los criminales. Javier Náñez, en el caso del Bronco, sobre estos temas, ¿cuál es la idea central en este punto para arrebatar un poco el tema y la atención de los demás competidores? Sí, yo en este tema en particular, y ya escuchando un poco las posturas de todos los compañeros jóvenes, que me da mucho gusto que se esté haciendo esta mesa, yo creo que están muy polarizadas las posturas, ¿no? Por un lado tenemos la propuesta de Margarita Zavala, que es entrarle con todo, con el ejército y la marina y la policía y todo, para acabar con los cárteles, y por el otro lado tenemos la propuesta de la ley de amnistía del compañero representante de Morena, y yo creo que aquí tendríamos que tener un punto medio, y que no se ha manifestado muy bien porque creo que no han entendido cuál es el problema de fondo de la inseguridad. No es que no sea bueno el combate a la delincuencia, ni que se estén perdonando a la gente o no se estén perdonando o esté fallando la Marina o el Ejército. Así no se va a resolver el problema de inseguridad. Tenemos un país con inseguridad porque tenemos un país que no tiene las suficientes oportunidades para que la gente salga adelante. Mientras no existan las condiciones y las oportunidades en materia económica y de desarrollo humano de cada una de las personas, la delincuencia jamás se va a ¿Y acabar. eso lo hizo el Bronco cuando estuvo al frente del Estado de Nuevo León? Por supuesto que se impulsaron propuestas en materia de mejora de la calidad de vida en el gobierno del Estado de Nuevo León para resolver este problema, porque tiene que
apreciarse desde un punto de vista humano, no un punto de vista de criminal se mete a la cárcel o criminal se mata o criminal se perdona, sino hay que evitar que nazcan más criminales arreglando la situación y las condiciones económicas y de educación de este país. Bien, a ver, el siguiente punto que tiene que ver, y nos los han hecho saber nuestros analistas en materia de seguridad, que les preguntemos a ustedes para que nos puedan exponer qué traen sus representados. Y tiene que ver con el trabajo de la Policía Federal. Si es que es necesario que vuelva a ser una Secretaría de Seguridad Pública Federal, sí o no. Y en segunda parte es qué va a pasar con el Ejército y también qué va a pasar con la Marina. Entonces, rápidamente, Juan Pablo Adame, en el caso de Ricardo Anaya. Fue un error poner a la Policía Federal a cargo de la Secretaría de Gobernación. O sea, eso lo estamos padeciendo todos los mexicanos, porque la Secretaría de Gobernación es un área política, o sea, es en donde se hace la política de este país. Y lo que hizo el PRI, lo que hizo este gobierno, fue llevar a la policía allá. ¿Para qué? Para que fuera también una policía política. Y lo peor es también utilizar la Procuraduría para que tuviera un garrote el presidente de la República y desde ahí pudiera perseguir a los opositores. Nosotros lo que planteamos es una fiscalía que sirva, que además es algo que lo hizo la sociedad civil, que trae ese impulso y que nosotros lo estamos apoyando. Y que además retamos a los que están aquí en la mesa, porque todavía nos quedan por lo menos unas 4 o 5 sesiones para que ya se apruebe la modificación al 102 constitucional y entonces sí podamos ya dar vista a esa fiscalía que hoy no tenemos y que hoy es una procuraduría que funciona para este gobierno y funciona para el presidente de la República. Nosotros no queremos eso, queremos justicia, queremos transparencia y queremos un orden que vaya más allá de la política. Antonio, ¿qué traen? Es clarísimo en el proyecto 18, porque esto además está publicado, presentado, y es clarísimo que en el reordenamiento institucional que la Administración Pública Federal va a tener en el momento en el que Andrés Manuel llegue a la presidencia, hay determinaciones muy claras. Primero, Secretaría de Seguridad Pública como una institución aparte de la Secretaría de Gobernación. No puede ser posible que la Secretaría de Gobernación siga siendo esta supersecretaría que tenga que ver con policía, con cárceles, con rehabilitación. Y sobre eso quiero decir algo también muy importante. Este gobierno creó el Programa Nacional de Prevención de la Prevención Social del Delito y este gobierno también la desapareció. ¿Quién fue? El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, en el momento en el que eliminó los más de 9,000 millones de pesos que se habían invertido durante lo largo del sexenio y la desapareció y le hizo una pequeña oficina dentro de la Secretaría de Gobernación. Regresar prevención social no solo de la violencia, sino también del delito. Separar la Secretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación. Hacer la Gendarmería Nacional que pueda incorporar a fuerza policíaca, que pueda tener trabajos de vigilancia y de cuidado de derechos humanos y no la Marina, Fuerza Aérea y mucho menos el Ejército. Esos planteamientos además no provienen de mi ronco pecho, como bien dice Paul, como si yo estuviera aquí tratando de traducir algo. No, es la desidia. El evangelista. No, el evangelista es la Antolini. desidia. Y yo creo que incluso Termina, hasta Antonio. la mala fe de quienes no se han dado el tiempo para investigar lo que ya está publicado y lo que se ha dicho y repetido en constantes ocasiones. De ninguna manera soy yo el primero en decirlo, pero creo que se van enterando en los delantes. Es el evangelio de López, según Antonio, lo que escuchamos aquí constantemente. Regresando al tema, por supuesto que hay que fortalecer a nuestras policías, a las policías municipales, estatales, a la Policía Federal, pero con capacitación, con evaluación, con estudios de confianza. Y sobre ello, también premiar a los mejores policías, subirles el sueldo, que tengan un atractivo para seguirse preparando, para seguirse evaluando. Igual que con los maestros y con la reforma educativa a la que tanto acusa López Obrador, Hago que el no quiere paréntesis. evaluar. ¿Es real lo que acusaba Antonio en relación a lo que hizo Hay que Meade? tener, nada más para finalizar, y por supuesto le vamos a contestar, tenemos también un respeto irrestricto y un agradecimiento por lo que hacen las Fuerzas Armadas por nuestro país. Nadie quisiera, por supuesto, que estuvieran ahí, pero ante las condiciones que hemos vivido en algunos estados del Frente, en algunos estados de tu ex partido, en algunos estados que más allá del partido político requieren de las Fuerzas Armadas, nuestro agradecimiento y nuestro respeto para ellos. Y sobre todo por el tema presupuestal que bien dice Antonio, que lo trata de matizar, efectivamente es la primera vez que se pone dentro de la administración pública un programa transversal para prevenir el delito, que incluye no solamente el combate, sino la prevención, es decir, los parques públicos, la promoción del deporte. ¿Y dónde está ese programa, Paul? A ver,
Es un programa transversal, es decir, Ya no va existe. por todas las secretarías. Ya no existe. Entonces, para explicarle a Antonio cómo funciona, precisamente Está hay una desfondado. oficina que coordina las acciones de cada una de las dependencias para que todos pongan su granito de arena para Para cerrar, prevenir perfecto. el tema Está de inseguridad. Para cerrar. Bien, Miguel Ángel Miguel. Está en Toscano. cada secretaría de Estado y hay quien lo coordina. Vamos a escuchar Le a vamos Miguel a quitar todas las facultades de Secretaría de Seguridad Pública, Gobernación, las vamos a poner en una Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ahí va a estar la Policía Federal. Nadie de ustedes ha hablado del sistema penitenciario, que es una basura. Te lo acabo Se nos escapó el Chapo, por cierto, no le recuerdo, ¿no? El sistema penitenciario tienen llave los delincuentes, entran y salen como quieren. Cuando dices se nos Margarita, escapó es cuando a ustedes se les estaban escapó. en el PAN, en el A ustedes se les gobierno, escapó. o- claro. Margarita Yo también, Zavala ¿no? va a proponer 40,000 nuevos policías en 6 años, capacitados, con buenos sueldos. En fin, vamos a hacer una nueva estrategia. Y contestando tu pregunta, Ejército y Marina a las calles. ¿Cómo? Ejército y Marina a las calles. Ejército y Marina No a los cuarteles. tiene que entrar a Tijuana, tiene que entrar a León, tiene que entrar a desmembrar ¿De los verdad, cárteles organizados de este país ¿Tiene que que le han seguir hecho un en las daño calles? terrible a este país, por supuesto. Bien. En el caso de las cárceles, Nuevo León ha tenido un dolor de cabeza tremendo, sobre todo para el Bronco. Yo creo que puede ser Totalmente. uno de los talones de Aquiles. Pues más que talones de Aquiles, yo no estaría de acuerdo con esto. Realmente el tema penitenciario es uno que ha tenido una gravedad importante a nivel nacional, no es algo exclusivo del estado de Nuevo León. Y definitivamente es algo que se había venido, era como una avalancha que iba haciéndose más grande y ¡pum! Tocó que tronara con la administración de Jaime Rodríguez, pero se han tomado decisiones y movimientos adecuados, han estado volviendo a rehabilitar estas cárceles porque el espacio también se prestaba a muchas de estas cuestiones que estaban sucediendo. De hecho, aquí yo tendría que criticar a la federación porque nos traen parado un proyecto de crear un penal nuevo. Nosotros tenemos nada más 3, en donde tenemos muchísimas personas, no caben, están hacinados, necesitamos apoyo de la federación y no ha habido. En el tema particular de que se manejaba en la otra pregunta de si la Secretaría de Seguridad en Gobernación o no, yo quiero compartirles un poquito de la experiencia de gobierno que yo tengo y más o menos la apreciación que puedo darles al respecto. En segundos. Realmente aquí cada administración funciona con un esquema orgánico diferente. No hay un esquema orgánico correcto ni incorrecto de que debería estar con Gobernación o no debería estar con Gobernación. Aquí el tema es que se den simplemente los resultados, porque de nada sirve separar el tema de seguridad de Gobernación si como quiera el de Gobernación le va a mandar al secretario de Seguridad. Bien. No tendría caso. Perfecto. Bien. Oigan, solo para concluir, yo quiero preguntarles, en cada uno de sus proyectos, de los proyectos que traen sus candidatos, ¿a qué le van a dar prioridad? ¿A la mano dura o a la inteligencia? Ricardo. Pues de Juan entrada, Pablo. el candidato más preparado es Ricardo Anaya. Pues eso lo demuestran todas las encuestas. Lo hemos visto defender al país como presidente de la Cámara de Diputados, lo hemos visto defender al país como subsecretario de Turismo, y es el que está metiendo las nuevas tecnologías y es el que le está metiendo no solo la herramienta tecnológica, sino también la cabeza para poder solucionar Entonces, todos más los problemas. inteligencia Por supuesto. de Ricardo Defender Anaya. al país como subsecretario de Turismo. Sí, no, esa me es la, encantó. la Oye, experiencia en o sea, no, materia de a ver, seguridad Antonio, que tiene ¿No Ricardo no Anaya. se presume al país desde Bueno. el turismo? Por supuesto que sí. Antonio. Me pareció Pero maravilloso. estábamos hablando de seguridad y Ok, justicia. Antonio, pero bueno, Antes de Manuel Paul, López Antonio. Obrador, más Sí. inteligencia, más mano dura, ¿qué? No, por supuesto, la inteligencia, pero además, claro que es inteligencia, claro que es prevención social del delito, claro que es Pero van a tener un cerrar el respeto CISEN, irrestricto, ustedes. pero por supuesto que vamos a cerrar el CISEN cuando se convierte en un objetivo, en una institución de persecución política de adversarios. Pregúntenle si no a Anaya lo mal que le está pasando por la irresponsabilidad del PRI. Por supuesto Un que el perseguido CISEN... político, No, claro que bueno, es un incómodo del sistema, nadie pero lo que obligó vamos a a comprar cambiar. esa nave industrial y luego lavar El, dinero. el CISEN va a volver, el CISEN se va a transformar en un organismo de inteligencia que va a poder desmantelar las estructuras financieras de la delincuencia, vamos a regresar a los programas de prevención social de la violencia, no solamente del delito. Vamos a tener también al ejército regresando a los cuarteles y sobre todo la ley de amnistía es la reconciliación y el diálogo que este país necesita, no las rifles ni Ok. las balas. Paul. Paul Hospital. José Antonio Mida ha sido muy claro, la ley se debe de aplicar con mano firme contra los delincuentes. Los delincuentes tienen que estar en la cárcel y no en la calle, como propone López Obrador. Por supuesto que mano dura, pero vamos a ir por ellos con inteligencia, con estrategia y con táctica, pegándoles donde más les duele, en el dinero y en las armas. Yo lo Miguel hizo Ángel. como Depende secretario del de tema. Hacienda. güey. Extorsionadores De Hacienda. con inteligencia, ¿no? Delincuentes, crimen organizado, con mano dura. Y les digo desde ahorita, Margarita Zavala no viene con mano dura, viene con mano durísima contra la delincuencia y contra el crimen organizado. Javier, el Bronco.
Bueno, yo creo que habría que encontrar un punto medio, un equilibrio de las dos cosas, porque no están peleadas una con otra, no es o mano dura o inteligencia. Puedes hacer las dos cosas, puedes tener una labor de inteligencia muy importante en cortar todo el flujo de estas bandas y de estos cárteles, y ya después cortados y encontrados, mano dura para meterlos a la cárcel como debe ser. Aquí no hay de otra. Rompió la ley una persona, se le mete a la cárcel y se acabó. Esto no es ni de dudarse. Qué feo. Bien, Perfecto. muchas gracias. Se nos Muchas terminó el gracias. tiempo. Habremos de diseñar un mecanismo en donde podamos tener Una mesa acá. mayor intercambio. La mesa de intercambio, aquel lado. pero si no lo hacemos así, señoras y señores, Sí. no conocemos de verdad Las algo de la posturas de cada sustancia de los proyectos que trae cada uno de los aspirantes. Así es que iremos ahí. Pónganlos viendo la a todos parte. aquí, Gracias, luego pónganme a mí Héctor. allá Gracias, y así ya hacemos el No, parejero no, que Y algo Aquí muy todo es importante, plural, algo todo es muy plural. importante, en temas, exacto, en tema de redes sociales, hay que hacer la aclaración para los amigos de cada uno de ustedes, no hay nada en contra de nadie. No. ¿Cómo? Nada en Eso lo contra dices de por nadie. los de López Obrador, Eso ¿no? lo O sea, digo y a claramente. cada quien le irá Difúndele quedando